Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. En este video vamos a revisar lo que ocurre en el proceso de optimización de funciones de dos variables cuando se presentan restricciones en su operación. Primero, analicemos este problema de optimización de manera general. Encuentra el mínimo o el máximo de la siguiente función. F de xy es igual a x menos 1 al cuadrado más 2 por y menos 2 al cuadrado menos xy más 5. Al calcular las derivadas parciales de primer orden con respecto a cada una de sus variables, obtenemos que la de x es 2x menos y menos 2 y, con respecto de y, menos x más 4y menos 8. Las derivadas se igualan a 0 para formar un sistema de ecuaciones que al resolverse de manera manual o con el apoyo de alguna tecnología, tenemos que x es igual a 16 séptimos y y es igual a 18 séptimos. Como ya vimos en un video anterior, esto se denomina valor crítico. Ahora bien, para saber qué se encuentra en este punto, lo que hacemos es formar la función d que se obtiene a través de la multiplicación de la segunda derivada parcial con respecto a x, que es 2, multiplicada por la segunda derivada parcial de la función con respecto a y, que es 4, menos una de las derivadas mixtas de segundo orden al cuadrado, es decir, de esta función derivamos y menos 1, o de esta función derivamos x menos 1. Al resolver las operaciones obtenemos un más 7. Recuerda que lo que nos interesa es el signo del número que se obtiene. Y dentro de los criterios de clasificación, al obtener un positivo en esta función, tenemos que ir a observar el signo de la segunda derivada con respecto de x, que en este caso es 2, o en su caso, el signo de la segunda derivada con respecto de y, que también es positivo. Al ser la segunda derivada con respecto a x positiva también, entonces lo que obtenemos es un mínimo relativo en 16 séptimos, 18 séptimos. Aquí lo vemos en decimal, 2.29, 2.57. Al evaluar la función inicial con estos valores y resolver las operaciones correspondientes, se obtiene como resultado 10 séptimos o aproximadamente igual a 1.43. Este es el mínimo. La función que estamos trabajando de forma geométrica nos muestra esta figura. La información obtenida con el procedimiento analítico se corrobora con la gráfica de esta función, ya que en la coordenada localizada observamos el mínimo relativo o local, que es este punto. Pero se establece que existe una restricción en el problema en la que 3x más 2y debe ser igual a 8. En la vida real es común que existan limitaciones para maximizar o minimizar un problema, por ejemplo, relacionadas con la capacidad productiva, con la disponibilidad de presupuesto, etc. En cada caso, pueden existir una o varias restricciones. En esta ocasión te explicaré cuando se presenta una restricción de igualdad. ¿Qué procede en este tipo de casos? Hay que resolver un problema en el que además de optimizar la función, se cumpla la restricción existente de manera simultánea. Existe un procedimiento que incorpora una variable al modelo lambda que permite agregar la restricción al problema inicial de tal manera que se cumplan ambas expectativas de manera simultánea. Aquí vale la pena mencionar que cuando se busca el tema en la literatura existente, se pueden encontrar diversas maneras para llegar al mismo resultado. Aquí te presento solo una de ellas. Para determinar el extremo relativo de la función f de xy, sujeta a la restricción g de xy igual a 0, hay que formar la función auxiliar f mayúscula que depende de x, y y lambda, que se forma con la función inicial
menos la variable lambda multiplicada por la restricción proporcionada en el problema, donde esta función f mayúscula se denomina función de Lagrange y la lambda, que también se conoce como multiplicador de Lagrange, es una L minúscula griega en honor al físico matemático italiano Joseph Louis Lagrange. Ahora bien, hay que resolver el sistema de ecuaciones formado por la derivada de la función de Lagrange con respecto a x igualada a 0, la derivada parcial con respecto a y de la función de Lagrange igualada a 0 y la restricción proporcionada en el problema. En este último paso también se puede incluir en su lugar la primera derivada parcial con respecto a lambda de la función de Lagrange. Este sistema puede arrojar uno o varios resultados. En el siguiente paso se va a evaluar la función a optimizar, también llamada función objetivo, en cada punto encontrado en el paso anterior, x0, y0. El mayor de ellos será el valor máximo, mientras que el menor de ellos será el valor mínimo de la función. La incorporación de la restricción necesariamente cambia los resultados obtenidos en el proceso de optimización del problema general. ¿A qué se debe? Desde una perspectiva geométrica, podemos observar que la restricción secciona la gráfica de la función objetivo y se deben buscar los puntos que sean compatibles tanto para la función como para la restricción. Es decir, cuando se resuelve el problema general, el punto extremo se localiza en este lugar. En este caso, se trata de un mínimo relativo o local y matemáticamente se denomina punto crítico. Sin embargo, aquí observamos la restricción graficada en el mismo espacio y se observa cómo hay un recorte o un seccionamiento de la gráfica inicial. Entonces, ya no se busca este punto, sino este, que es el que va a minimizar la función. Para minimizar la función dada, sujeta a la restricción 3x más 2y igual a 8, vamos a expresar la restricción en forma de función, es decir, el 8 se va a incorporar con el resto de los términos de tal forma que queda 3x más 2y menos 8. Esto se tiene que hacer para poder formar la función de Lagrange, es decir, la función objetivo menos la lambda multiplicada por la restricción. Un paso que no es indispensable hacer, aquí se muestra, es decir, resolver las operaciones indicadas en el paso anterior, nos arroja esta función, x cuadrada menos 2x menos 8y más 2y cuadrada menos xy más 10 menos 3x lambda menos 2y lambda más 8 lambda. Al obtener las derivadas parciales y resolver el sistema, se obtiene lo siguiente. La primera derivada con respecto de x sería 2x menos 2 menos y menos 3 lambda. Por su parte, la derivada parcial con respecto de y es menos 8 más 4y menos x menos 2 lambda. Y utilizamos la restricción dada en el problema 3x más 2y menos 8 igual a 0. Al igualar a 0 todas las ecuaciones y ordenar el sistema, se vería de esta manera. 2x menos y menos 3 lambda igual a 2, menos x más 4y menos 2 lambda igual a 8 y 3x más 2y igual a 8. Resolviendo el sistema, encontramos que x vale 9 séptimos o 1.29, y 29 catorceavos o 2.07 y lambda menos 1 medio. Aquí vamos a comentar que la lambda tiene un significado económico importante, pero eso se va a tratar en otro video. Posteriormente vamos a sustituir los valores encontrados en la función objetivo. Es importante mencionar que estos ya no son propiamente parte de un valor crítico, pero sí van a lograr satisfacer la minimización de la función. En este paso
evaluamos la función objetivo en los valores encontrados 9 séptimos, 29 catorceavos, y después de hacer las sustituciones y operaciones correspondientes, se obtiene como resultado final 17 séptimos o aproximadamente 2.43. Dado que es el único valor encontrado, asumimos que hay un mínimo en 9 séptimos, 29 catorceavos y el mínimo es 17 séptimos. Estos valores son diferentes a los obtenidos en el proceso de optimización que no considera restricciones, como era de esperarse. Esto es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.